Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El vasto vacío del espacio guardaba muchos secretos, pero ninguno tan sorprendente como el que la Federación Galáctica descubrió en el año 2045. Su avanzada nave de exploración, de un plateado reluciente que contrastaba con el fondo de estrellas, se movía en silencio por los límites exteriores del sistema Saúl. El capitán Green del equipo de observación estaba en su puesto, observando el pequeño planeta azul a través de los avanzados sensores de la nave. A diferencia del resto de su especie herbívora, que tenía complexiones altas y esbeltas y rasgos delicados, él se había entrenado para ser más decidido. Sin embargo, nada en su entrenamiento lo había preparado para lo que estaban a punto de descubrir sobre la especie dominante de la Tierra. Otra civilización primitiva, comentó su oficial científico, Tom, mientras tocaba la pantalla holográfica. Apenas han llegado a su luna. No tienen viajes más rápidos que la luz. Ni mundos colonizados. Hizo una pausa, ajustando los sensores. Aunque sí parecen estar notablemente extendidos por todo su planeta. Green asintió, sus largos dedos moviéndose sobre el panel de control. Realiza un escaneo biológico completo. El Consejo de la Federación quiere datos completos antes de hacer contacto. Los resultados que llegaron hicieron que toda la tripulación del puente se detuviera y se quedara mirando. El rostro normalmente pálido de Tom se volvió aún más blanco. Señor, esto no puede ser correcto. Las lecturas sugieren que son omnívoros con un fuerte linaje depredador. Imposible, susurró Green. En toda la galaxia conocida, ninguna especie con capacidad de viajar por el espacio había evolucionado a partir de depredadores. La violencia y la naturaleza territorial de los carnívoros generalmente los llevaba a la autodestrucción mucho antes de alcanzar los viajes espaciales. Sin embargo, allí estaba la prueba. Los días siguientes revelaron detalles aún más impactantes. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, podían sobrevivir en casi cualquier clima de su mundo. Tenían asentamientos en páramos helados, desiertos abrasadores, selvas densas y altas montañas. Sus cuerpos podían curarse de heridas que matarían a la mayoría de las especies, y podían regenerar tejido dañado, un rasgo que normalmente solo se encontraba en formas de vida primitivas. Mira esto, dijo Tom una mañana, mostrando imágenes de un evento deportivo humano. Corren por diversión. Tienen algo llamado maratones donde corren durante horas. Sacudió la cabeza con incredulidad. Ninguna otra especie inteligente hace esto. Es inquietante. Pero lo que realmente asustó al equipo de observación fue la caza por persistencia de los humanos. Los registros históricos mostraban cómo los humanos antiguos perseguían a sus presas hasta que éstas colapsaban por agotamiento. Ninguna otra especie conocida había desarrollado un método de caza tan aterrador. Sus patrones de sueño también son inusuales, señaló la oficial médica, entrando al puente con su último informe. Solo necesitan alrededor de 8 horas de descanso. La mayoría de las especies requieren al menos el doble, y pueden pasar días con un sueño mínimo si es necesario. El capitán Green sintió una creciente inquietud a medida que llegaban más datos. Los humanos eran usuarios de herramientas de una habilidad sin precedentes. Habían aprendido a controlar el fuego hacía tanto tiempo que formaba parte de su registro prehistórico. Comían casi cualquier cosa, podían sobrevivir a heridas graves y se habían extendido por su mundo como ninguna otra especie que hubieran encontrado. El informe final para el Consejo de la Federación fue claro. A pesar de sus limitaciones tecnológicas, los humanos eran potencialmente una de las especies más peligrosas jamás descubiertas. Su combinación de inteligencia, adaptabilidad y capacidades físicas los hacía únicos en la galaxia. Deberíamos hacer un contacto pacífico, recomendó Green en su informe. Estos humanos,
A pesar de su naturaleza depredadora, han construido civilizaciones complejas. Crean arte, música y literatura. Muestran una notable cooperación dentro de sus grupos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero lo más importante es que, si no nos acercamos a ellos como amigos ahora, algún día podríamos enfrentarlos como enemigos. El Consejo de la Federación estuvo de acuerdo. El primer contacto sería pacífico. Pero mientras la nave de observación se preparaba para abandonar el sistema solar de la Tierra, el capitán Green no podía quitarse de encima una extraña sensación. Habían llegado esperando encontrar otra civilización primitiva. En cambio, habían descubierto algo sin precedentes. Una especie que combinaba la inteligencia de las formas de vida avanzadas con las capacidades físicas de los depredadores alfa. Mientras su nave saltaba a un viaje más rápido que la luz, Green hizo una nota personal en su bitácora: hoy descubrimos a los humanos. Mañana, la galaxia cambiará para siempre. 3 meses después del primer contacto, la estación de investigación de la Federación que orbitaba la Tierra bullía de actividad. La emoción inicial de conocer a los humanos había dado paso a una comprensión más profunda e inquietante de la especie dominante de la Tierra. El Dr. White, el investigador principal de la Federación, estaba en la sala de observación, viendo un ejercicio de entrenamiento militar humano a través de cámaras de alta potencia. Su equipo de investigación había estado estudiando las capacidades físicas humanas, y cada nuevo descubrimiento los dejaba más asombrados y preocupados. «Vuelve a poner la grabación del accidente», ordenó, volviéndose hacia su asistente. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando un incidente de entrenamiento de hacía 2 semanas. Un soldado humano se había caído y roto una pierna durante un ejercicio de escalada. En lugar de terminar con su carrera, la herida se curaría por completo. «No es solo que se curen», murmuró el Dr. White, tomando notas. «Es como se curan. El hueso en realidad vuelve a crecer más fuerte en el punto de la fractura. Se vuelven más resistentes después de ser dañados». Tales habilidades de curación eran raras entre las especies avanzadas. La mayoría de las civilizaciones habían evolucionado más allá de la necesidad de resiliencia física, dependiendo en su lugar de la tecnología médica. La siguiente grabación mostraba a humanos entrenando en condiciones desérticas. La temperatura era lo suficientemente alta como para matar a la mayoría de las especies. Sin embargo, los humanos seguían funcionando. Sudaban, sus cuerpos se enfriaban automáticamente como máquinas vivientes. Ninguna otra especie conocida tenía esta capacidad. O tenían una piel protectora gruesa o no podían sobrevivir a tales temperaturas en absoluto. «Señor», llamó uno de los investigadores junior. «Tiene que ver estos datos del estudio del sueño». Los números en la pantalla eran impactantes. Los humanos no solo necesitaban menos sueño que la mayoría de las especies, sino que también podían elegir cuándo dormir. Podían permanecer despiertos durante días si era necesario, superando el agotamiento por pura fuerza de voluntad. «No se parecen a nada que hayamos visto», dijo el investigador junior, con la voz temblorosa. «Ayer, vi una clase de ejercicio humana. Por diversión, levantan pesas hasta que sus músculos se desgarran, y luego sus cuerpos se reparan y se vuelven más fuertes. Se dañan a sí mismos deliberadamente para mejorar. ¿Qué clase de especie hace eso?». El Dr. White estaba a punto de responder cuando las alarmas sonaron en toda la estación. El oficial de enlace militar, Reed, entró corriendo en la habitación. «Tenemos una situación», anunció. Un equipo de alpinismo humano quedó atrapado en una avalancha. Las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Nuestros protocolos dicen que debemos intervenir. Vieron juntos las transmisiones del rescate. Para su asombro, los humanos no solo sobrevivieron, sino que se ayudaron mutuamente a rescatarse. Soportaron condiciones que habrían matado a cualquier especie de la Federación en minutos. «Miren sus temperaturas corporales centrales», señaló el Dr. White a las lecturas. «Están manteniendo el calor en condiciones casi de congelación a través de algo que llaman tiritar. Sus cuerpos luchan para mantenerse vivos automáticamente». Esa noche, el Dr. White preparó su informe para el Consejo de la Federación.
Los hallazgos no tenían precedentes. Los humanos podían curarse de heridas graves, adaptarse a temperaturas extremas, funcionar con un sueño mínimo, mejorar a través del estrés y el daño, y sobrevivir a condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Pero lo que realmente conmocionó a la Federación fue la capacidad humana de aprender. Se adaptaban a nuevas situaciones a un ritmo alarmante. A las pocas semanas del primer contacto, los humanos ya habían comenzado a comprender tecnologías alienígenas que a otras especies les llevó generaciones dominar. «Hay algo más», dijo el oficial Reed, uniéndose al Dr. White mientras terminaba su informe. El análisis militar. Los humanos son la única especie conocida que puede lanzar objetos con precisión. Pueden matar a distancia como ninguna otra especie que hayamos encontrado. El Dr. White agregó esto a su informe. Luego se recostó, preocupado. La Federación se había creído la cúspide de la evolución. Seres pacíficos e inteligentes que habían superado las limitaciones físicas. Pero los humanos eran algo completamente diferente. Criaturas que combinaban la inteligencia con capacidades físicas que parecían casi imposibles. Al enviar el informe, el Dr. White añadió una nota personal. Debemos reconsiderar nuestro lugar en la galaxia. Estos humanos, estos depredadores de persistencia, no son solo otra especie. Son el resultado de combinar la inteligencia de una especie civilizada con las capacidades físicas de un depredador alfa. Y todavía están evolucionando. El Consejo de la Federación tendría que reconsiderar seriamente su evaluación de la Tierra. Habían pensado que estaban estudiando a unos recién llegados primitivos. En cambio, podrían estar tratando con la especie más peligrosa de la galaxia conocida. La reunión de emergencia del Consejo de la Federación fue interrumpida por noticias urgentes. El Dominio, un poderoso imperio rival de los brazos exteriores de la galaxia, había entrado en el sistema solar de la Tierra con una flota de combate. El almirante Black de las fuerzas de la Federación observó cómo las enormes naves de guerra se acercaban a la Tierra. A diferencia de las pacíficas naves de la Federación, las naves del Dominio estaban construidas para la guerra. Sus tripulaciones eran elegidas entre las especies más grandes y fuertes de su imperio, cada una 3 veces el tamaño de un humano promedio. Debemos advertir a los humanos, dijo el almirante Black, enviando un mensaje urgente a los líderes de la Tierra. El Dominio piensa que son una presa fácil. No entienden con qué están tratando. El mensaje del Dominio a la Tierra fue simple: rendición o destrucción. Habían conquistado docenas de mundos de esta manera, usando su tamaño y fuerza superiores para aplastar la resistencia. Sus escáneres mostraban que los humanos no tenían escudos de energía, ni flota espacial, ni armas avanzadas. Debería haber sido una victoria fácil. Se equivocaron. En lugar de pánico, los humanos respondieron con una calma determinación. Líderes militares de diferentes naciones se reunieron rápidamente, elaborando planes. Los observadores de la Federación vieron con asombro cómo los humanos se preparaban para la guerra de maneras que nadie esperaba. Están usando todo su planeta como un arma, informó un espía de la Federación. Miren sus preparativos. En los polos helados, los humanos construían bases ocultas bajo el hielo. En los desiertos, enterraban líneas de suministro y creaban objetivos falsos. En las selvas, establecían posiciones camufladas que incluso los escáneres de la Federación apenas podían detectar. Cada entorno que mataría a la mayoría de las especies se convirtió en un bastión humano. El comandante del Dominio se rió cuando vio las armas primitivas de la Tierra. Todavía usan proyectiles físicos y dispositivos explosivos, les dijo a sus oficiales. Esta será nuestra conquista más fácil. Pero los analistas de la Federación notaron algo que el Dominio pasó por alto. Los humanos eran maestros del engaño y el pensamiento táctico. No intentaron igualar la fuerza del Dominio. Se prepararon para usarla en su contra. Miren esta grabación de prueba, dijo el almirante Black a su personal, mostrando un video de soldados humanos practicando tácticas de guerrilla. No planean luchar como nosotros. Van a cazar a sus enemigos. Los humanos habían estudiado cuidadosamente las debilidades del Dominio. Los alienígenas grandes y fuertes necesitaban más comida y no soportaban bien la gravedad de la Tierra. No podían ver claramente de noche,
mientras que los humanos habían aprendido a luchar eficazmente en la oscuridad. Lo más importante, los guerreros del dominio no podían igualar la resistencia humana. Los líderes de la Tierra enviaron una respuesta al dominio: no nos rendiremos. Si quieren nuestro mundo, tendrán que luchar por cada centímetro de él. El Consejo de la Federación quedó conmocionado por la respuesta humana. Ninguna otra especie se había atrevido a desafiar al dominio tan audazmente. Pero mientras observaban a los humanos prepararse, comenzaron a entender. No solo se están preparando para una guerra, se dio cuenta el almirante Black. Se están preparando para una cacería. Y estamos a punto de ver por qué los humanos son los depredadores más exitosos de su planeta. El dominio lanzó su primer ataque al amanecer, esperando una batalla corta. No sabían que los humanos habían pasado semanas preparando el campo de batalla. Cada ciudad tenía refugios subterráneos. Cada campo abierto podía convertirse en una trampa, y cada humano estaba listo para luchar con una determinación que asustaba incluso a sus aliados de la Federación. Señor, los humanos están usando algo que llaman guerra asimétrica, informó un joven oficial de la Federación al almirante Black. No están tratando de ganar grandes batallas. Planean agotar y frustrar a las fuerzas del dominio. El almirante Black asintió. Los humanos habían entendido algo fundamental. No necesitaban ser más fuertes que el dominio. Solo necesitaban durar más que ellos. Cuando el primer día de la invasión terminó, la Federación actualizó su evaluación de las capacidades humanas. Habían esperado que los humanos fueran fácilmente derrotados. En cambio, vieron cómo los defensores de la Tierra se preparaban para demostrar por qué su especie había dominado la cadena alimenticia de su planeta durante miles de años. El dominio estaba a punto de aprender una dura lección. En la Tierra, los depredadores más peligrosos no eran los más grandes ni los más fuertes. Eran los que nunca, jamás, se rendían. El amanecer rompió sobre el hemisferio norte de la Tierra mientras el dominio lanzaba su primer asalto. Sus enormes naves oscurecieron los cielos sobre las principales ciudades. Una demostración de fuerza destinada a aterrorizar a los humanos para que se sometieran. Era una táctica que había funcionado en innumerables mundos antes. Pero los humanos no reaccionaron como otras especies. En lugar de pánico, había una calma inquietante. Los comandantes del dominio observaron confundidos cómo sus escáneres mostraban a los humanos moviéndose con propósito, siguiendo planes bien ensayados. Cada ciudad se había estado preparando en secreto durante semanas. Algo está mal, dijo el comandante principal del dominio, observando la organizada respuesta humana. No están huyendo. ¿Por qué no huyen? La primera oleada de tropas del dominio aterrizó cerca de una base militar humana en un denso bosque. Los guerreros alienígenas, cada uno de 3 metros de altura y con armadura de poder, esperaban una victoria fácil. Sus sensores térmicos no mostraban firmas de calor humana cerca. No sabían que los humanos habían aprendido a enmascarar su calor corporal. No sabían que los soldados humanos se habían enterrado en posiciones ocultas cubiertas de barro y hojas, esperando pacientemente como sus antiguos ancestros cazadores. La trampa se activó de noche. Los humanos podían luchar eficazmente en la oscuridad, algo que el dominio no sabía. Pequeños equipos de soldados emergieron de sus escondites, atacaron rápidamente y desaparecieron antes de que los alienígenas pudieran responder. Están en todas partes y en ninguna, informó un asustado soldado del dominio. No podemos saber dónde atacarán después. No luchan como guerreros. Cazan como depredadores. Las avanzadas armas del dominio resultaron menos efectivas de lo esperado. Los humanos usaron el terreno a su favor, obligando a los alienígenas a luchar en espacios reducidos donde su tamaño jugaba en su contra. La gravedad de la Tierra, ligeramente más fuerte de lo que las tropas del dominio estaban acostumbradas, comenzó a agotarlos. El almirante Black observaba las transmisiones de la batalla desde el puesto de observación de la Federación. Miren su resistencia, dijo, señalando a los soldados humanos que habían estado luchando durante horas sin descanso. No se están cansando. Están mejorando a medida que avanza la batalla. La primera gran derrota del dominio llegó cuando intentaron tomar una ciudad humana.
Habían esperado encontrar civiles acobardados. En cambio, encontraron calles vacías llenas de trampas y puntos de emboscada. Cada edificio se había convertido en una fortaleza. Cada túnel y alcantarilla se había transformado en una ruta para los equipos de ataque humanos. Están usando algo llamado guerra urbana, explicó un analista de la Federación. Los humanos han estado luchando en ciudades durante miles de años. Conocen cada truco, cada táctica. Pero lo que realmente conmocionó al dominio fue la capacidad humana de improvisar. Cuando sus escudos de energía demostraron ser demasiado fuertes para las armas normales, los humanos se adaptaron rápidamente. Usaron el propio entorno como arma: barro para cegar los sensores, agua para cortocircuitar las armaduras, el terreno para atrapar y aislar unidades enemigas. Informe de los equipos de tierra, anunció un oficial de la Federación. Los humanos están cantando. Tienen algo llamado canciones de batalla. Están disfrutando esto. Los comandantes del dominio no podían entenderlo. Sus tropas eran más fuertes, mejor armadas y protegidas por tecnología avanzada, pero estaban siendo derrotadas por criaturas de la mitad de su tamaño que luchaban con armas primitivas y tácticas rudimentarias. No entienden a los humanos, le dijo el almirante Black a un frustrado oficial del dominio. Los ven usando armas simples y piensan que son primitivos. Pero esas armas simples están respaldadas por millones de años de instintos depredadores y miles de años de experiencia en la guerra. Al final del primer día de batalla, el dominio había perdido más tropas que en sus últimas 3 conquistas combinadas. Sus soldados estaban exhaustos, mientras que los humanos parecían energizados por el combate. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un enemigo que se fortaleciera a medida que las batallas continuaban. Los analistas militares de la Federación actualizaron su evaluación de las capacidades de combate humanas. No solo estaban luchando para defender su mundo. Estaban luchando con los instintos de depredadores alfa protegiendo su territorio. Cada soldado humano parecía conectar con algo primario, convirtiéndose en parte de una especie que había evolucionado para ser los cazadores perfectos. La derrota inicial del dominio marcó el comienzo de una guerra como ninguna que la galaxia hubiera visto. Los depredadores alfa de la Tierra habían sido desafiados. Y ahora iban a mostrar a la galaxia por qué ninguna fuerza había invadido con éxito su mundo. En la gran biblioteca de la principal estación de investigación de la Federación, eruditos alienígenas se reunieron alrededor de pantallas que mostraban la historia militar de la Tierra. Lo que vieron los hizo sentir profundamente incómodos. El profesor Blue, el historiador jefe de la Federación, miraba las imágenes de la guerra humana a través de los siglos. Desde batallas antiguas hasta conflictos modernos, los humanos habían demostrado una increíble habilidad para adaptar sus estilos de lucha. Pero no era solo su forma de luchar lo que le preocupaba. Era su creatividad infinita para desarrollar nuevas formas de ganar. Miren esto, dijo, señalando varias tácticas de batalla humanas a lo largo de la historia. Han luchado en todos los entornos posibles. Guerra en el desierto, combate ártico, lucha en la selva, batallas urbanas, conflictos de montaña. Lo han dominado todo. El dominio estaba aprendiendo esta lección de la manera difícil. Sus fuerzas, acostumbradas a batallas directas de fuerza y poder, se enfrentaban a un enemigo que se negaba a luchar en sus términos. Los humanos usan el propio entorno como arma. Nos están estudiando, informó un asustado comandante del dominio. Cada vez que nos adaptamos a sus tácticas, las cambian. Aprenden de cada batalla, de cada error, tanto de los suyos como de los nuestros. Los analistas de la Federación notaron algo más que los aterrorizó. Los humanos podían detectar patrones y predecir los movimientos del enemigo con una precisión asombrosa. Lo llamaban instinto. Pero en realidad eran sus cerebros de depredador trabajando a alta velocidad, procesando innumerables pequeños detalles. Su reconocimiento de patrones es extraordinario, señaló el profesor Blue en su informe. Pueden sentir el peligro antes de que aparezca. Notan pequeños cambios en su entorno que otras especies pasan por alto por completo. Un grupo de batalla del dominio aprendió esto de la manera difícil cuando intentaron emboscar un convoy humano. De alguna manera, los soldados humanos sintieron que algo andaba mal.
No solo escaparon de la trampa, sino que la volvieron contra sus atacantes. ¿Cómo lo supieron?, preguntaron los soldados capturados del dominio a sus captores humanos. Algo no se sentía bien, fue la simple respuesta. Este instinto, desarrollado a lo largo de miles de años de ser tanto depredador como presa, había salvado innumerables vidas humanas. Los analistas de combate de la Federación estaban igualmente asombrados por las innovaciones humanas en el campo de batalla. Cuando las tácticas estándar no funcionaban, los humanos simplemente inventaban otras nuevas. Convertían herramientas simples en armas. Usaban los patrones climáticos a su favor. Incluso usaban el tamaño superior del dominio en su contra, creando espacios reducidos donde los alienígenas más grandes no podían maniobrar eficazmente. No solo están luchando, observó el almirante Black durante una reunión de estrategia. Están cazando. Cada soldado humano es un cazador. Cada batalla, una cacería. Rastrean, planean, ponen trampas y atacan cuando su presa es más débil. Las pérdidas del dominio aumentaban. Sus poderosos guerreros, imbatibles en combate directo, se encontraban agotados por el constante acoso humano. Pequeños equipos humanos atacaban de repente, desaparecían en un terreno que ninguna otra especie podía navegar, y luego atacaban de nuevo desde otra dirección. Su resistencia es su mayor arma, dijo el profesor Blue al Consejo de la Federación. No necesitan ganar cada batalla. Solo necesitan seguir luchando más tiempo que nosotros. Pero lo que realmente cambió la guerra fue la adaptabilidad humana. Cuando el dominio usó escudos de energía, los humanos encontraron formas de sobrecargarlos. Cuando se enfrentaron a armaduras avanzadas, desarrollaron nuevas armas para perforarlas. Cada ventaja tecnológica que tenía el dominio era contrarrestada por el ingenio humano. Encontramos esto en sus registros históricos, dijo el profesor Blue, mostrando una antigua cita humana. La necesidad es la madre de la invención. Se vuelven más creativos bajo presión. Cuanto más los presionamos, más peligrosos se vuelven. La Federación comenzó a recibir solicitudes de otras especies para estudiar las técnicas de guerra humanas. Las mismas habilidades que hacían a los humanos enemigos peligrosos podían convertirlos en valiosos aliados. A medida que la guerra avanzaba, la galaxia aprendió una lección crucial. Los humanos no eran solo otra especie que había desarrollado tecnología. Eran los perfectos supervivientes de la naturaleza, combinando inteligencia con instinto depredador de una manera que ninguna otra especie había logrado. El comandante supremo del dominio lo resumió mejor en su desesperado mensaje a sus superiores: vinimos esperando encontrar presas. En cambio, despertamos a los depredadores más eficientes de la galaxia. Y están enseñando a otros a cazar como ellos. La guerra lo había cambiado todo. En la Academia Militar de la Federación, oficiales alienígenas ahora se ponían en fila tratando de copiar las posturas de combate humanas. La escena habría sido impensable hace solo un año. El mayor Stone, un instructor humano, observaba cómo especies alienígenas de toda la galaxia intentaban aprender las técnicas de combate de la Tierra. Algunos eran el doble de su tamaño. Otros tenían armas naturales como garras o fuerza mejorada, pero todos lo escuchaban con profundo respeto. La clave no es ser el más fuerte, explicó a su clase. Se trata de durar más que tu enemigo. Los humanos no ganamos porque seamos los mejores luchadores. Ganamos porque nunca dejamos de luchar. El dominio estaba aprendiendo esta lección dolorosamente. Sus fuerzas, una vez orgullosas e invictas, ahora enfrentaban la derrota en múltiples frentes. Asesores militares humanos se habían extendido por la galaxia, enseñando a otras especies a luchar como los guerreros de la Tierra. Miren cómo han cambiado el combate espacial, dijo el almirante Black, mostrando imágenes de batallas recientes. Las naves humanas no intentaban igualar las poderosas armas del dominio. En cambio, luchaban como depredadores oceánicos, atacando rápidamente desde la clandestinidad, desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder y atacando de nuevo desde direcciones inesperadas. El Consejo de Guerra de la Federación recibió informes de innovaciones humanas que se extendían por toda la galaxia.
Especies que nunca habían tenido una oportunidad contra el dominio ahora estaban contraatacando eficazmente usando tácticas humanas. Enseñaron a los habitantes de los bosques del sector 7 a usar su denso dosel para emboscadas, informó un observador de la Federación. Los guerreros de hielo del sector 12 aprendieron técnicas humanas de guerra ártica. Incluso las pacíficas criaturas flotantes de los gigantes gaseosos ahora usan principios estratégicos humanos. Pero lo que realmente revolucionó la guerra galáctica fue el concepto humano de tácticas de armas combinadas. Enseñaron a otras especies a usar diferentes habilidades juntas, convirtiendo las debilidades en fortalezas. Los humanos entienden algo que nosotros nunca entendimos, dijo el almirante Black al Consejo de la Federación. Saben que cada entorno, cada situación y cada limitación pueden convertirse en una ventaja si piensas de manera suficientemente creativa. En el espacio profundo, los comandantes humanos introdujeron nuevas formaciones de batalla. Las naves ahora se movían como manadas de lobos, usando ataques coordinados que confundían y abrumaban a las flotas más grandes del dominio. En los planetas, fuerzas de guerrilla entrenadas por humanos atacaban desde montañas, desiertos y selvas, sin dar al enemigo un momento de descanso. La última sesión de entrenamiento del Mayor Stone se centró en las técnicas de combate nocturno humanas. Su visión nocturna natural puede ser pobre, dijo a sus estudiantes alienígenas. Pero los humanos han luchado en la oscuridad durante miles de años. Les enseñaremos cómo. Los comandantes del dominio se enfrentaban ahora a su peor pesadilla, una galaxia entera aprendiendo a luchar como los humanos. Especies que habían conquistado fácilmente antes ahora usaban tácticas de ataque y huida, tendían emboscadas y luchaban con una determinación similar a la humana. No son solo sus técnicas, se quejó un general del dominio a sus superiores. Estos humanos han enseñado a todos su rasgo más peligroso, como no rendirse nunca. En el centro de mando estratégico de la Federación, los analistas observaban cómo cambiaba el mapa de guerra. El territorio del dominio se estaba reduciendo. Sus flotas, una vez poderosas, estaban siendo cazadas por fuerzas más pequeñas y ágiles que usaban tácticas humanas. Han cambiado por completo nuestra forma de pensar sobre la guerra, señaló el profesor Bloom en su último informe. Los humanos no solo se adaptan a su entorno, enseñan a otros a adaptarse también. No son solo depredadores. Son depredadores que crean más depredadores. El Consejo de la Federación recibió un mensaje urgente de sus espías. Los sistemas internos del dominio se enfrentaban ahora a una rebelión. Especies que habían conquistado siglos atrás se estaban levantando usando tácticas de guerrilla enseñadas por los humanos. Los humanos han hecho más que solo contraatacar, dijo el almirante Black durante una reunión de emergencia. Han demostrado a la galaxia que incluso el enemigo más poderoso puede ser derrotado si eres lo suficientemente inteligente y decidido. Cuando la sexta parte de la guerra terminó, la galaxia había cambiado fundamentalmente. Los humanos no solo habían sobrevivido, habían revolucionado la forma en que las especies pensaban sobre el combate, la supervivencia y la determinación. Habían convertido a toda una galaxia de especies pacíficas en algo que el dominio temía, cazadores que pensaban como humanos. La última evaluación de la Federación fue clara: los humanos no solo han ganado batallas, han cambiado las reglas de la guerra misma. El gran salón del Consejo de la Federación quedó en silencio mientras el mensaje de rendición del dominio se reproducía en la pantalla principal. Después de siglos de ser el imperio más temido de la galaxia, habían sido derrotados no solo por los humanos, sino por una galaxia que había aprendido a luchar como ellos. Reconocemos nuestra derrota, anunció el líder supremo del dominio, su voz antes orgullosa ahora humilde. Buscamos la paz con la Tierra y sus aliados. La declaración que siguió conmocionó incluso a los diplomáticos más experimentados de la Federación. También solicitamos instructores humanos para que nos enseñen sus formas de supervivencia. El almirante Black se encontraba en la ceremonia de la victoria, observando a representantes de 100 mundos reunirse para honrar la contribución de la Tierra. Los humanos presentes no destacaban por su tamaño o fuerza. Muchas especies allí eran naturalmente más poderosas. Sin embargo, cada alienígena en la sala los miraba con una mezcla de respeto y cautela.
Han reescrito nuestra comprensión de lo que hace a una especie dominante, dijo el profesor Blue, actualizando su informe final. Pensábamos que el avance significaba alejarse de nuestras raíces primitivas. Los humanos nos mostraron que el verdadero avance significa dominar tanto la civilización como la supervivencia. La Academia Militar de la Federación se había transformado por completo. Los cursos de combate ahora enseñaban técnicas desarrolladas por humanos como entrenamiento estándar. Comprender la persistencia humana se había convertido en una materia obligatoria para todos los candidatos a oficiales. Miren cómo nos han cambiado, dijo un instructor de la Federación a su clase. Antes de los humanos, pensábamos que el tamaño y la fuerza determinaban la victoria. Ellos nos enseñaron que la voluntad, la resistencia y el pensamiento inteligente importan más. En los años que siguieron, la Tierra ganó una influencia sin precedentes en la política galáctica. Asesores humanos eran buscados por especies de toda la galaxia. Su combinación de pensamiento estratégico e instintos de supervivencia los convertía en aliados invaluables y enemigos temidos. Es irónico, señaló el almirante Black durante una reunión del Consejo. Una vez menospreciamos a los humanos por ser depredadores. Ahora todos quieren aprender a pensar como ellos. El Departamento de Xenobiología de la Federación hizo del estudio de los humanos su máxima prioridad. Descubrieron que lo que hacía especiales a los humanos no era una sola habilidad, sino su combinación única de rasgos, la resistencia para no rendirse nunca, la creatividad para encontrar soluciones en situaciones imposibles, la capacidad de aprender de cada fracaso, la voluntad de enseñar a otros, el instinto depredador combinado con la sabiduría de saber cuándo no luchar. Incluso los guerreros del dominio, una vez orgullosos de su fuerza superior, ahora estudiaban la historia humana con fascinación. Aprendieron sobre los antiguos cazadores humanos que habían derribado animales mucho más grandes que ellos a través de la persistencia y tácticas inteligentes. Los humanos nunca necesitaron ser los más fuertes, dijo un comandante del dominio a sus tropas. Solo necesitaban ser los más decididos, y lo eran. La influencia de la Tierra se extendió más allá de los asuntos militares. La creatividad, la resolución de problemas y la adaptabilidad humanas eran muy valoradas en la investigación científica, la exploración espacial y las relaciones diplomáticas. Especies que una vez temieron a los humanos ahora buscaban su consejo en todo, desde entrenamiento de supervivencia hasta el establecimiento de colonias. Los malinterpretamos por completo, admitió el profesor Blue en su conferencia final. Pensamos que ser depredadores alfa los hacía peligrosos. Pero fue su capacidad de ser tanto depredadores como maestros lo que los hizo verdaderamente notables. La galaxia había cambiado para siempre. La historia oficial de la Federación ahora marcaba el descubrimiento de la Tierra como el comienzo de una nueva era. Habían encontrado una especie que no solo había sobrevivido, sino que había dominado el arte de la supervivencia tan completamente que podían enseñárselo a otros. En el nuevo mapa galáctico de la Federación, la Tierra estaba marcada con una designación especial, Hogar de los Maestros. Era un reconocimiento respetuoso de que los humanos no eran solo guerreros o supervivientes. Eran mentores que habían ayudado a elevar a toda la galaxia a un nuevo nivel de comprensión. Mientras el almirante Black observaba la puesta de sol en la Tierra durante su última visita, reflexionó sobre cómo un pequeño planeta de depredadores persistentes lo había cambiado todo. Nos mostraron que ser depredadores alfa no se trataba de ser los más fuertes, escribió en sus memorias. Se trataba de ser los cazadores más sabios, los supervivientes más decididos, y lo más importante, los mejores maestros que la galaxia jamás había visto. La era de la influencia humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las enormes naves aparecieron un tranquilo martes por la mañana. Llegaron sin previo aviso. Sus elegantes formas metálicas bloquearon el sol sobre las principales ciudades de la Tierra. El mundo contuvo la respiración, y por primera vez en la historia humana, todos los canales de televisión mostraron la misma imagen: la llegada del Consejo Galáctico. El embajador James Walker estaba de pie junto a la ventana del edificio de las Naciones Unidas, con sus manos curtidas entrelazadas a la espalda. A los 62 años, había pasado su vida preparándose para misiones diplomáticas,
pero nada podría haberlo preparado para esto. La nave alienígena que flotaba sobre la ciudad de Nueva York brillaba como cromo pulido bajo el sol de la mañana. «Están listos para nosotros, señor», dijo su asistente desde la puerta. Walker asintió, enderezando su corbata. «Entonces no hagamos esperar a nuestros invitados». La sala de reuniones no se parecía a nada que los humanos hubieran visto. El Consejo había transformado toda el ala este del edificio de la ONU en una gran cámara. Luces flotantes danzaban en el aire, y las paredes parecían brillar con metal viviente. 5 representantes alienígenas se sentaban en el extremo de una larga mesa. Parecían casi humanos, excepto por su altura. Cada uno medía casi 2,5 metros y tenía una piel plateada que parecía reflejar la luz como espejos. El que estaba en el centro habló primero, su voz traducida por un sistema invisible que hacía que las palabras aparecieran en el aire. «Somos la Asamblea del Consejo Galáctico», anunció la figura central. «Soy el Alto Orador Bell». El nombre fue claramente elegido para que fuera fácil de pronunciar para los humanos. «Hemos venido a ofrecer a la Tierra una gran oportunidad». Walker tomó asiento, consciente de que miles de millones estaban viendo esta transmisión. «Nos sentimos honrados por su presencia», dijo con cuidado. «La Tierra da la bienvenida al contacto pacífico con otras civilizaciones». La sonrisa del alto orador no llegó a sus ojos. «Hemos estado observando su especie durante algún tiempo. Su progreso desde herramientas primitivas hasta el vuelo espacial básico ha sido interesante. Aunque sus métodos son rudimentarios, vemos potencial». Walker sintió una ligera punzada por la palabra rudimentarios, pero mantuvo su sonrisa diplomática. «Hemos hecho avances significativos en los últimos años». «Sí, sí», otro miembro del Consejo agitó la mano con desdén. «Sus cohetes de combustión y sus simples estaciones espaciales. Muy pintoresco. Pero ahora tienen la oportunidad de unirse a la civilización como es debido». El alto orador colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Proyectó un documento en el aire. «Ofrecemos a la Tierra el estatus de patrocinio dentro del Consejo Galáctico. Guiaremos su desarrollo, restringiremos sus tecnologías más peligrosas. Eventualmente, quizás en unos pocos siglos, podrían ganarse el derecho a la membresía plena». Walker leyó el texto flotante, su corazón hundiéndose con cada línea. El patrocinio no era más que esclavitud disfrazada. La Tierra tendría que desmantelar su ejército, ceder el control de sus recursos y aceptar asesores del Consejo en todos los gobiernos importantes. «Es una oferta significativa», dijo Walker con cuidado. «¿Cuánto tiempo tenemos para considerarla?» 30 días estándar, declaró el alto orador. «Acepten y únanse a la galaxia civilizada. Si se niegan», hizo una pausa significativa, «la Tierra será marcada como una zona restringida. Sin comercio, sin contacto, sin avance». Walker se levantó lentamente, su mente acelerada. «Necesitaremos discutir esto con los gobiernos de la Tierra». «Por supuesto», dijo el alto orador con suavidad. «No esperábamos menos de una especie en desarrollo. Regresaremos en 30 días para su respuesta». Mientras los miembros del Consejo salían, Walker notó algo que ellos habían pasado por alto. Un ligero destello de miedo en sus ojos cuando pasaron cerca de las tabletas y teléfonos de la delegación humana. Su tecnología, aunque impresionante, era puramente mecánica y basada en energía. Habían pasado por alto por completo la revolución de la computación cuántica de la Tierra. De vuelta en su oficina, Walker hizo 2 llamadas. La primera fue al general Stone en el Pentágono. «¿Cuánto obtuvieron?», preguntó. «Todo», respondió Stone. «Sus naves, sus armas, sus coordenadas. Su seguridad es buena contra ataques de energía, pero nunca esperaron una guerra electrónica a la antigua. Ni siquiera encriptaron sus transmisiones contra sistemas binarios». La segunda llamada de Walker fue a la presidenta. «Señora, tenemos 30 días, y sugiero que usemos cada minuto. El Consejo cree que está viendo a una especie primitiva que apenas ha llegado al espacio». La voz de la presidenta era de acero. «Entonces les daremos exactamente lo que no esperan. La humanidad no es vasalla de nadie». Al caer la noche sobre Nueva York,
Walker observó partir a las naves del Consejo. No tenían idea de lo que acababan de empezar. Al intentar enjaular a la humanidad, solo habían garantizado una cosa. La Tierra les mostraría exactamente cuán primitiva no era. El reloj estaba en marcha y la humanidad tenía trabajo que hacer. La instalación subterránea bajo las montañas rocosas bullía de actividad. El general Robert Stone atravesó las puertas corredizas hacia lo que parecía una escena de una película de ciencia ficción. Cientos de ingenieros y científicos trabajaban en estaciones llenas de pantallas holográficas e interfaces cuánticas. Pero a diferencia de las pantallas flotantes del Consejo, estas fueron creadas por el ingenio humano. Muéstrenme lo que hemos aprendido, ordenó Stone. El doctor Thomas Reed, el ingeniero principal, mostró un modelo 3D de una nave del Consejo. No son tan avanzados como quieren que creamos, dijo, sus ojos brillando de emoción. Toda su tecnología se basa en la manipulación de energía y campos de plasma. Nunca desarrollaron la computación basada en silicio o los sistemas cuánticos porque no lo necesitaron. Y esa es su debilidad, agregó la doctora Anna Witte, jefa de desarrollo de IA. Escribió rápidamente en su teclado de enlace neural, mostrando gráficos comparativos. Pasaron directamente de los sistemas mecánicos a la computación basada en energía. No tienen defensa contra nuestro tipo de tecnología porque nunca la desarrollaron. Stone observó cómo el sistema de IA cuántica de la instalación analizaba las transmisiones del Consejo. Lo que los alienígenas veían como un código binario primitivo en realidad ocultaba el sistema de defensa más avanzado de la Tierra. La IA podía descifrar sus comunicaciones en segundos. Mira esto. Reed señaló un escaneo detallado del núcleo de energía de una nave del Consejo. Usan campos de contención de plasma para todo. Armas, escudos, incluso sus motores. Pero nuestros sistemas cuánticos pueden predecir los patrones de flujo del plasma. Podemos desactivar sus naves sin disparar un solo tiro. Stone sonrió por primera vez en días. Creen que somos cavernícolas jugando con fuego. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos proteger todas nuestras ciudades principales? 3 semanas, respondió Reed. Ya hemos adaptado nuestros escudos cuánticos para contrarrestar sus armas. La mejor parte es que no pueden detectarlos porque no están buscando defensas electromagnéticas. Solo escanean barreras de energía como las suyas. En otra parte de la instalación, el embajador Walker asistía a una reunión sobre la psicología de las especies del Consejo. La doctora Lisa Moore, una xenobióloga, explicó sus hallazgos. Toda su sociedad se basa en la ostentación de poder, dijo, mostrando imágenes de las propias bases de datos del Consejo, que habían transmitido arrogantemente sin encriptación. Esperan que nos impresionemos con sus luces flotantes y pantallas de energía. No entienden que tomamos un camino diferente. Walker asintió. ¿Podemos usar esto en su contra? Mejor que eso, respondió Moore. Encontramos otras 17 especies que mantienen como razas de patrocinio. Todas se desarrollaron de manera similar a nosotros. Tecnología digital, computación cuántica. El Consejo es literalmente ciego a nuestras mayores fortalezas. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Cada nación importante de la Tierra contribuyó con sus mejores mentes al esfuerzo. Las computadoras cuánticas chinas se conectaron con los sistemas de IA estadounidenses. La investigación de plasma europea se combinó con el desarrollo de software indio. Por primera vez en la historia, toda la raza humana trabajó como una sola. Probaron sus defensas en secreto. Una pequeña sonda del Consejo, pensando que no era detectada, intentó escanear una base militar aparentemente desprotegida en Australia. Los escudos cuánticos le permitieron ver exactamente lo que querían que viera: equipo obsoleto y tecnología básica. Están tan convencidos de su superioridad, dijo Stone al Consejo de Seguridad Mundial durante su informe diario. Ni siquiera consideran que podríamos estar ocultando nuestras verdaderas capacidades. La presidenta habló desde su pantalla. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de la verdad? Para entonces, dijo Stone, será demasiado tarde. Ya hemos comenzado a contactar a las otras razas de patrocinio a través de canales cuánticos que el Consejo no puede detectar.
Resulta que no somos los únicos que estamos cansados de su actitud. Walker, que había estado en silencio hasta ahora, se levantó. El consejo nos dio 30 días, esperando que nos sometiéramos o nos aisláramos. En cambio, hemos vuelto su mayor arma, su arrogancia, en su contra. Cuando regresen, la Tierra no estará sola. Al finalizar la reunión, Stone miró las últimas imágenes de satélite. Las naves del Consejo aún patrullaban los bordes del sistema solar, buscando lanzamientos de cohetes primitivos o señales de radio. No tenían idea de que, bajo la superficie de su descubrimiento primitivo, la humanidad se preparaba para reescribir las reglas de la galaxia. La cuenta atrás continuaba, pero ahora la Tierra estaba lista. El Consejo pensó que venía a enjaular a una especie primitiva. En cambio, estaban a punto de aprender porque la humanidad había sobrevivido a cada desafío que había enfrentado. Estaban a punto de aprender sobre el ingenio humano de la manera difícil. El 30º día amaneció brillante y claro. Las naves del Consejo aparecieron en formación sobre las principales ciudades de la Tierra. Sus enormes formas proyectaban sombras sobre las calles. Esta vez, sin embargo, la vista no inspiró el mismo asombro que antes. La Tierra estaba lista. El alto orador Bell y la delegación del Consejo se materializaron en la Cámara de la ONU exactamente al mediodía. Sus formas plateadas parecían brillar con un poder apenas contenido, una exhibición destinada a intimidar. El embajador Walker notó cómo barrían la sala con sus escáneres, viendo exactamente lo que los humanos querían que vieran: dispositivos electrónicos simples y computadoras básicas. Ha llegado el momento, anunció Bell, su voz resonando en la cámara. ¿Cuál es la respuesta de la Tierra a nuestra generosa oferta de patrocinio? Walker se levantó lentamente, consciente de que este momento sería recordado durante siglos. La Tierra ha tomado su decisión, dijo con calma. Declinamos su oferta. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Quizás, dijo Bell lentamente, no comprenden las consecuencias. Sin patrocinio significa sin acceso a tecnología avanzada, sin rutas comerciales, sin protección. Comprendemos perfectamente, respondió Walker. Pero creo que ustedes no entienden algo sobre los humanos. No respondemos bien a las amenazas. La expresión de Bell se endureció. Esto no es una amenaza, embajador. Es la realidad. Su especie es primitiva. Su tecnología es básica. Sus defensas son... Hizo un gesto hacia los simples vehículos militares visibles a través de las ventanas. Fue entonces cuando la almirante Emma Thompson, que había estado sentada en silencio al fondo de la sala, dio un paso adelante. Sobre esas defensas, dijo, presionando un botón en su reloj de enlace cuántico, déjeme mostrarle algo interesante. De repente, todos los escáneres y dispositivos de comunicación del Consejo se apagaron. Sus escudos personales parpadearon y murieron. Por primera vez, el miedo se mostró claramente en sus rostros. Imposible, susurró un miembro del Consejo. Nuestro nivel tecnológico es exactamente el que queríamos que pensaran que era, terminó Thompson. En las pantallas, cientos de naves humanas previamente invisibles aparecieron a la vista alrededor de la flota del Consejo. Cada una estaba impulsada por motores cuánticos y protegida por escudos que los sistemas basados en energía del Consejo ni siquiera podían detectar. Mientras estaban ocupados menospreciándonos, explicó Walker, nosotros los estábamos estudiando a ustedes, sus naves, sus armas, sus debilidades. ¿De verdad pensaron que la humanidad sobrevivió tanto tiempo siendo primitiva? Una pequeña sonda del Consejo intentó disparar a un satélite humano. Los escudos cuánticos absorbieron por completo la ráfaga de energía, redirigiéndola inofensivamente al espacio. Los miembros del Consejo observaron con horror cómo su tecnología superior resultaba inútil contra las defensas de la Tierra. Esta es su primera y única advertencia, dijo Thompson con firmeza. Retiren sus naves del espacio de la Tierra inmediatamente. ¿Se atreven? Bell se levantó. Su altura ya no era intimidante. El Consejo controla miles de mundos. Tenemos flotas que podrían quemar su atmósfera. Walker sonrió. De hecho, sobre esos otros mundos, asintió a Thompson, quien presionó otro botón.
Pantallas holográficas aparecieron por toda la sala mostrando levantamientos simultáneos en múltiples mundos del Consejo. Otras especies primitivas, armadas con tecnología cuántica compartida por la Tierra, se estaban deshaciendo de sus amos del Consejo. Verán, explicó Walker, cuando nos descartaron como primitivos, pasaron por alto algo importante. Desarrollamos nuestra tecnología en una dirección completamente diferente a la suya, y hemos pasado los últimos 30 días compartiéndola con cada especie que han intentado esclavizar. El rostro de Bell había perdido su brillo plateado, volviéndose casi gris. Esto es imposible. Se suponía que eran simples, controlables. Ese fue su primer error, dijo Thompson. Los seres humanos somos muchas cosas, pero nunca somos simples y ciertamente no somos controlables. Los miembros del Consejo se agruparon. Su confianza, destrozada. Sus escáneres no mostraban nada más que tecnología primitiva. Sin embargo, sus naves estaban impotentes. Sus armas de energía eran inútiles. Toda su ventaja tecnológica se había desvanecido. Tienen una hora para abandonar el sistema solar de la Tierra, anunció Walker. Después de eso, consideraremos cualquier nave restante del Consejo como fuerzas hostiles. Y créanme, no quieren ver qué más hemos desarrollado en los últimos 30 días. Mientras los miembros del Consejo corrían hacia su rayo de transporte, Bell se volvió una última vez. Esto no ha terminado, amenazó. La respuesta de Walker fue tranquila pero firme. Tiene razón. Esto es solo el comienzo. La humanidad está tomando su lugar en la galaxia, no como sus sirvientes, sino como iguales. Y si alguna vez vuelven a amenazar a la Tierra, les recordaremos porque esa es una muy mala idea. La flota del Consejo se retiró en desorden, dejando a las naves de la Tierra en formación alrededor del planeta. La humanidad había pasado su primera prueba galáctica, no a través de la sumisión, sino a través de la inteligencia, la preparación y la unidad. El verdadero desafío apenas comenzaba. 3 días después de la retirada del Consejo, el ingeniero Thomas Reed estaba en su laboratorio bajo las montañas rocosas, observando cómo su equipo se preparaba para su prueba más grande hasta el momento. El arma capturada del Consejo yacía en la cámara de pruebas, su forma elegante un recordatorio de a lo que se enfrentaban. Todos detrás de los escudos, ordenó Reed. Vamos a mostrarles lo que la ingeniería humana puede hacer de verdad. El arma disparó, su rayo de plasma golpeando un nuevo tipo de barrera defensiva. En lugar de desviar o absorber la energía como sus escudos anteriores, este hizo algo imposible. Atrapó el plasma, lo transformó y lo devolvió como energía pura. ¡Funciona!, gritó el asistente de Reed, revisando las lecturas. Tasa de conversión de energía del 95%. Reed se permitió una pequeña sonrisa. El Consejo había pasado miles de años perfeccionando sus armas de energía, sin imaginar nunca que alguien encontraría una manera de convertirlas en fuentes de poder. Pero nunca antes se habían encontrado con ingenieros humanos. La almirante Thompson llegó justo cuando terminaban las pruebas. Por favor, dígame que tiene buenas noticias, dijo. Nuestros exploradores informan que el Consejo está reuniendo una flota masiva. No se están tomando bien su humillación. Reed la llevó a la pantalla central. Mejores que buenas noticias, dijo. Hemos descifrado todo su sistema de armas. Cada disparo que nos hagan solo nos hará más fuertes. La pantalla mostraba simulación tras simulación. Naves del Consejo disparando sus armas más potentes solo para que su energía fuera absorbida, convertida y utilizada para alimentar las defensas de la Tierra. Era como intentar apagar un incendio arrojándole combustible. ¿Qué tan pronto podemos actualizar nuestra flota?, preguntó Thompson. Esa es la mejor parte, respondió Reed. La naturaleza cuántica de la tecnología significa que podemos actualizar cada nave simultáneamente a través de nuestra red de IA. El Consejo ni siquiera sabe que este tipo de tecnología existe. En órbita, las primeras naves humanas ya estaban recibiendo la actualización. Sus cascos brillaban con nuevos patrones de energía que los escáneres del Consejo ni siquiera podían detectar. La Tierra estaba convirtiendo su mayor debilidad, su tecnología primitiva, en su mayor fortaleza. Mientras tanto,
En Washington, el general Stone informaba a los líderes mundiales sobre los últimos acontecimientos. Toda la doctrina militar del Consejo se basa en la fuerza abrumadora, explicó. Nunca se han encontrado con un enemigo que pudiera devolverle sus ataques. La primera ministra china habló desde su pantalla. ¿Y está seguro de que esta tecnología puede ser compartida con nuestros aliados entre las otras especies? Stone asintió. Ya hemos transmitido las especificaciones cuánticas a 17 mundos anteriormente de patrocinio. El Consejo está a punto de enfrentar una revolución en la guerra a escala galáctica. De vuelta en el laboratorio, Reed y su equipo trabajaron incansablemente para perfeccionar su invención. Lo llamaron el escudo espejo, un sistema que podía capturar ataques de energía y reflejarlos en cualquier forma que eligieran. Mire estas lecturas, le dijo Reed a Thompson, señalando un flujo de datos. Las armas del Consejo son en realidad increíblemente ineficientes. Desperdician casi el 60% de su energía solo para que sus ataques parezcan impresionantes. Podemos usar esa energía desperdiciada para alimentar nuestros propios sistemas. Thompson observó cómo otra prueba resultaba en una conversión de energía perfecta. Pasaron tanto tiempo tratando de intimidar a todos con tecnología llamativa que olvidaron los principios básicos de la ingeniería. Exactamente, coincidió Reed. Mientras ellos construían armas más grandes e impresionantes, nosotros aprendíamos a hacer más con menos. Ahora podemos usar su propio poder en su contra. El sistema de IA cuántica intervino con una actualización. Se han detectado naves del Consejo acercándose al sistema solar. Más de 1000. Claramente se preparaban para una demostración de fuerza. Todavía creen que pueden abrumarnos, dijo Thompson, estudiando la pantalla táctica. No han aprendido nada de su primera derrota. Reed verificó los cálculos finales una vez más. Entonces supongo que tendremos que enseñarles de nuevo. Cada nave de esa flota solo nos está trayendo más poder para usar en su contra. Mientras las defensas de la Tierra se preparaban para la batalla que se avecinaba, Reed no pudo evitar sentir un poco de orgullo. El Consejo había descartado a los humanos como primitivos porque no usaban armas de energía o tecnología llamativa. Estaban a punto de aprender que el verdadero avance no se trataba de tener las armas más grandes. Se trataba de tener las soluciones más inteligentes. El Consejo venía a darle una lección a la Tierra. En cambio, la humanidad estaba a punto de darle a la galaxia una clase magistral de innovación. El milagro de la ingeniería estaba listo para su prueba más grande. La masiva flota del Consejo apareció en el borde del sistema solar, sus naves extendiéndose como una nube metálica contra las estrellas. Pero esta vez, la Tierra no esperaba ser atacada. La Operación Rayo ya estaba en marcha. La almirante Thompson estaba en el puente del ESS Defender, el nuevo buque insignia de la Tierra. A diferencia de las llamativas naves del Consejo, las naves humanas eran elegantes y prácticas, sus escudos cuánticos invisibles para los escáneres enemigos. Todas las naves reportan estar listas, anunció su oficial táctico. Sistemas de escudo espejo a plena potencia. Thompson asintió. Envíen el mensaje. A través de la galaxia, 17 especies diferentes recibieron la transmisión cuántica de la Tierra. Antiguas razas de patrocinio, armadas con tecnología humana, esperaban la señal. El Consejo estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar a las especies primitivas. El comandante de la flota del Consejo, el alto almirante Vex, transmitió su ultimátum. Su holograma apareció en el puente del Defender, todavía tratando de parecer impresionante a pesar de su derrota anterior. Ríndanse ahora, exigió, o enfrenten todo el poder de la Armada del Consejo. Thompson sonrió. Estaba a punto de sugerirle lo mismo a usted. Presionó un botón en su silla de mando. Ahora, de repente, los motores cuánticos se activaron en todo el sistema solar. Cientos de naves humanas aparecieron detrás de la flota del Consejo, cortando su retirada. Al mismo tiempo, llegaron informes de todo el espacio del Consejo, levantamientos simultáneos en todos los mundos de patrocinio. ¡Imposible!, gritó Vex. Sus naves no pueden tener tecnología cuántica. Son primitivos. Ese es su problema, respondió Thompson con calma.
Ven lo que esperan ver. Fuego a discreción. La flota del Consejo lanzó su ataque, sus armas de energía resplandeciendo. Pero en lugar de destrucción, observaron con horror cómo el fuego de sus armas era absorbido por escudos invisibles, alimentando de poder a la flota humana. Escudos espejo al 200% de capacidad, informó el oficial táctico. Sus ataques nos están dando más poder del que podemos usar. Thompson se inclinó hacia adelante. Entonces démosle un buen uso a ese poder. Todas las naves, ejecuten la Operación Rayo. Las naves humanas se movieron con una precisión que conmocionó a los comandantes del Consejo. Mientras sus naves dependían de la fuerza bruta y las exhibiciones llamativas, la flota de la Tierra luchaba con eficiencia y coordinación. Los escudos espejo redirigían la energía capturada, volviendo el propio poder del Consejo en su contra. Informe de estado, exigió Thompson mientras la batalla se recrudecía. La flota del Consejo está en desorden, respondió su oficial. Sus armas son inútiles contra nosotros, y nuestras comunicaciones cuánticas están coordinando ataques en todo su territorio. Informes llegando de las 17 Fuerzas de Liberación. El Consejo está perdiendo el control de sus mundos de patrocinio. En la pantalla principal, las naves del Consejo comenzaron a retirarse en pánico. Su poderosa armada, que había aterrorizado a la galaxia durante siglos, estaba siendo desmantelada por la misma especie que habían descartado como primitiva. La voz del embajador Walker llegó a través del comunicador cuántico. Almirante, estamos recibiendo mensajes de rendición de 3 mundos del Consejo. Están pidiendo protección de la Tierra contra su propio gobierno. Envíeles nuestros términos, ordenó Thompson. Cualquier mundo que rechace el control del Consejo será bienvenido en la nueva alianza. Todas las especies merecen el derecho a desarrollarse a su manera. La batalla duró menos de 1 hora. La flota del Consejo, incapaz de dañar las naves de la Tierra y viendo cómo su imperio se desmoronaba, finalmente se rindió. La última transmisión del alto almirante Vex estaba llena de incredulidad. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo nos derrotaron unos primitivos? La respuesta de Thompson fue firme. No somos primitivos. Somos humanos. Y no solo los derrotamos. Fuimos más listos que ustedes. Recuerden eso la próxima vez que intenten juzgar a una especie por sus estándares. Mientras las naves del Consejo se retiraban bajo vigilancia, los informes seguían llegando. El levantamiento coordinado había tenido éxito más allá de sus mayores esperanzas. El control del Consejo sobre el poder estaba roto, destrozado por la misma tecnología que habían despreciado. Envíen un mensaje a todos los mundos aliados, ordenó Thompson. La Operación Rayo es un éxito. La galaxia es libre. La flota de la Tierra mantuvo la formación, sus escudos cuánticos zumbando con la energía convertida de la batalla. No solo habían ganado una pelea, habían cambiado el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El Consejo había querido enseñar a la humanidad su lugar en el orden galáctico. En cambio, la humanidad le había enseñado a la galaxia una lección sobre el peligro de subestimar a aquellos que consideras inferiores. La era del dominio del Consejo había terminado. La era de la innovación humana había comenzado. Un mes después de la Operación Rayo, el gran salón de reuniones en la nueva Estación Espacial de la Tierra, Unidad, acogió a representantes de 20 especies diferentes. La estación, construida con una combinación de tecnología cuántica humana y sistemas adaptados del Consejo, flotaba en el punto L1 entre la Tierra y la Luna. La embajadora María Davis, quien había reemplazado al retirado James Walker, miró a los delegados reunidos. Cada especie se había librado del control del Consejo, y ahora estaban aquí para construir algo nuevo. La coalición de especies libres, anunció, su voz resonando en el salón, comienza hoy. Los traductores cuánticos de la estación permitían una comunicación perfecta entre todas las especies. A diferencia de los sistemas basados en energía del Consejo, estos traductores podían manejar múltiples idiomas simultáneamente, permitiendo que todos hablaran libremente. Durante demasiado tiempo, continuó Davis, el Consejo nos dijo cómo debía ser la civilización. Midieron a cada especie por sus estándares. Hoy, demostramos que hay muchos caminos hacia el progreso.
El delegado de Centauri Prime, un mundo que había sufrido bajo el dominio del Consejo durante 3 siglos, se puso de pie. Su gente parecía casi humana, excepto por su piel dorada y 4 brazos. La Tierra nos mostró que diferente no significa primitivo, dijo. El Consejo se rió de sus chips de silicio y computadoras cuánticas. Ahora su imperio basado en energía ha caído ante la misma tecnología de la que se burlaron. Los informes llegaban a las enormes pantallas de visualización. Más mundos del Consejo declaraban su independencia cada día. El viejo orden se desmoronaba más rápido de lo que nadie había esperado. En el centro de mando de la estación, el general Stone observaba las pantallas tácticas con la almirante Thompson. Otra flota del Consejo acaba de rendirse en el sector de Orión, informó. Están solicitando unirse a la coalición. Thompson asintió. Y sus armas están siendo convertidas en generadores de energía usando la tecnología del escudo espejo. El equipo del ingeniero Reed está enseñando a otras especies a adaptar su tecnología. Pronto, las armas del Consejo no serán armas en absoluto, solo fuentes de energía limpia. De vuelta en el salón de reuniones, Davis estaba delineando los principios de la coalición. Cada especie se desarrolla de manera diferente, explicó. Algunas se centran en la manipulación de la energía, como el Consejo. Otras desarrollan tecnología biológica o sistemas cuánticos. Bajo la coalición, todos los caminos son válidos. Aprendemos unos de otros en lugar de imponer una sola forma de vida. Los delegados aprobaron cada punto con entusiasmo. Después de siglos de supresión del Consejo, la idea de un desarrollo libre era revolucionaria. Un pequeño ser insectoide del sistema Próxima levantó su antena. Pero, ¿cómo nos defendemos de los leales al Consejo que aún quedan? Davis sonrió. La tecnología del escudo cuántico de la Tierra ha sido compartida con todos los miembros de la coalición. Más importante aún, hemos desarrollado un sistema de alerta temprana. Si algún mundo de la coalición es amenazado, podemos responder instantáneamente a través de redes cuánticas. La reunión continuó mientras se resolvían más detalles. Se establecieron rutas comerciales utilizando una combinación de motores FTL humanos y tecnología adaptada del Consejo. Se planificaron programas de intercambio cultural. Se organizó la cooperación científica. En los laboratorios cuánticos de la Tierra, Reed trabajaba con científicos de una docena de mundos. Miren esto, dijo, mostrándoles un nuevo diseño. Combinando su tecnología de cristales con nuestros sistemas cuánticos, podemos crear escudos que no solo defienden, sino que pueden sanar ecosistemas dañados. Los otros científicos se reunieron alrededor, añadiendo sus propias ideas. De esto se trataba la coalición. Diferentes especies trabajando juntas, cada una contribuyendo con sus perspectivas únicas. Al final del día, Davis se encontraba en la ventana de observación de la estación con Thompson y Stone. La Tierra brillaba debajo de ellos, mientras naves de 20 especies diferentes se movían por el espacio a su alrededor. El Consejo pensó que estaba construyendo un imperio, dijo Davis. En cambio, solo estaban uniendo a las especies que los reemplazarían. Y la mejor parte, agregó Thompson, es que no necesitamos controlar a nadie. Cada especie es libre de desarrollarse a su manera. La verdadera fuerza proviene de la diversidad, no de la conformidad. Stone revisó su tableta cuántica. 3 mundos más del Consejo acaban de solicitar la membresía en la coalición. Están cansados de que les digan que solo hay una forma correcta de avanzar. Los escudos cuánticos de la estación brillaban invisiblemente, alimentados por las armas convertidas del Consejo. Naves de todas las especies de la coalición atracaban y partían, compartiendo tecnología e ideas libremente. El Consejo había intentado forzar a la galaxia en un solo molde. La humanidad había demostrado que había otra manera, un camino de cooperación, innovación y respeto por los diferentes enfoques del progreso. La coalición de especies libres era más que una alianza. Era una promesa de que ninguna especie volvería a ser llamada primitiva por ser diferente. El futuro había llegado, y era mucho mejor de lo que nadie había imaginado. Un año después de la formación de la coalición de especies libres, la gran cámara del Consejo en su antiguo mundo capital se veía muy diferente.
Donde antes solo se sentaban los altos miembros del Consejo de Piel Plateada, ahora representantes de 30 especies diferentes llenaban la sala. En el centro de todo estaba la embajadora María Davis, la representante de la Tierra, preparándose para firmar la nueva Constitución Galáctica. El antiguo alto orador Bell, ahora solo un delegado entre muchos, observaba con apenas disimulado asombro cómo los humanos y otras especies primitivas se movían con confianza por la cámara. Las pantallas basadas en energía del Consejo habían sido reemplazadas por interfaces cuánticas que todos podían usar, independientemente de su trasfondo tecnológico. Que conste en acta, anunció Davis, su voz llevada perfectamente por los traductores cuánticos, que hoy marca el fin oficial de la era del Consejo y el comienzo de la Alianza Galáctica Unida. La enorme cámara, una vez diseñada para intimidar a las especies menores, ahora albergaba la mayor reunión de civilizaciones diversas en el espacio conocido. El ingeniero Reed, de pie cerca de la parte posterior, señaló los cambios técnicos a la almirante Thompson. ¿Ves esos conductos de energía?, dijo. Funcionan con armas convertidas del Consejo. Toda su ciudad ahora obtiene energía limpia de la tecnología que una vez usaron para amenazar a otros. Thompson asintió con aprecio. ¿Y nuestros escudos cuánticos? Protegiendo cada mundo miembro, confirmó Reed. Pero la mejor parte es cómo diferentes especies han mejorado el diseño. Los de Centauri añadieron su tecnología de cristales. Los seres de Próxima integraron sus computadoras biológicas. Es mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber creado solos. El general Stone, ahora coordinador de defensa de la Alianza, mostró una pantalla táctica en su tableta cuántica. Otro antiguo mundo del Consejo acaba de votar para unirse a la Alianza. Eso hace 32 especies miembros, con 15 solicitudes más pendientes. La ceremonia de firma comenzó. Cada especie usó sus propios métodos tradicionales. Algunos usaron firmas digitales, otros patrones de energía, algunos incluso marcadores biológicos. Los sistemas cuánticos los aceptaron a todos por igual. El discurso de Davis resonó en la cámara. Hace un año, el Consejo pensó que venía a la Tierra para otorgarnos el privilegio de ser sus sirvientes. Nunca imaginaron que en realidad estaban presenciando el comienzo de una verdadera civilización galáctica. Hizo un gesto hacia las enormes ventanas que mostraban la ciudad más allá. Las naves del Consejo, que una vez estaban destinadas a inspirar miedo, ahora servían como transporte público. Sus armas, convertidas para alimentar la infraestructura de la ciudad. En órbita, naves de todas las formas y tamaños se movían pacíficamente, cada una diseñada según el enfoque tecnológico único de su especie. El mayor error del Consejo, continuó Davis, no fue subestimar la tecnología de la Tierra. Fue creer que solo había un camino hacia el progreso. Miraron nuestras computadoras cuánticas y vieron un código binario primitivo. Vieron nuestros chips de silicio y pensaron que estábamos estancados en la edad de piedra. Se volvió para dirigirse directamente a los antiguos miembros del Consejo. Pero la verdadera civilización no se trata de tener la tecnología más impresionante. Se trata de usar lo que tienes para mejorar la vida de todos. Se trata de respetar los diferentes caminos de desarrollo y aprender unos de otros. El antiguo alto orador Bell se levantó lentamente. Yo estaba equivocado, admitió, su voz resonando en la cámara. Pensábamos que estábamos trayendo orden a la galaxia. En cambio, estábamos deteniendo su desarrollo natural. Hoy, pido disculpas formalmente a todas las especies que etiquetamos como primitivas. Un aplauso se elevó de los delegados reunidos. Las barreras cuánticas que una vez dividieron la cámara en secciones superiores e inferiores habían sido eliminadas. Cada especie se sentaba como igual. Al concluir la ceremonia, Davis se reunió con Thompson, Stone y Reed en la antigua cámara privada del Consejo, ahora una sala de reuniones pública. Cuesta creer que solo ha pasado un año, dijo Thompson, mirando la ciudad. La galaxia estaba lista para el cambio, respondió Stone. El Consejo simplemente no pudo verlo. Reed verificó sus lecturas cuánticas una última vez. Sus armas están casi todas convertidas ahora. Los últimos vestigios de su superioridad militar se están convirtiendo en la base de una nueva red de energía para todos.
Davis sonrió. Querían enseñarle a la humanidad su lugar en la galaxia, dijo. Y lo hicieron. Solo que no el lugar que esperaban. El sol se puso sobre la antigua capital del Consejo, su luz reflejándose en edificios ahora alimentados por armas convertidas. Escudos cuánticos protegían la ciudad de forma invisible, mientras naves de todas las especies se movían pacíficamente por los cielos. La humanidad había encontrado su lugar en la galaxia, no como sirvientes, no como gobernantes, sino como iguales entre las estrellas. La era de dominio del Consejo había terminado. La era de la unidad había comenzado. Si esta crónica de la galaxia ha encendido tus propulsores, no olvides darle a me gusta para apoyar la misión. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima transmisión desde los confines del universo.